Me privé de la intimidad en el amor por miedo a la locura, no a la mía, sino la de mi padre. Veréis, mi padre era dado a la vida licenciosa y solía frecuentar a mujeres de baja vida. Un día, sin embargo, cuando yo tenía 11 años y hacía poco que me había convertido en mujer, mi padre recibió su castigo. Cayó en medio del acto en una casa de putas. Primero fue un agudo ataque de nervios. Desde ahí se fue en picada. Lo internamos en Mensalus. Lo declaramos interdicto. Mi madre al principio me dijo que era por sus trastornos de índole neurológico. Pero llegó el diagnóstico. Mi padre estaba sufriendo los efectos de una neurosífilis terminal. La última vez que lo vi, estaba postrado en su paresia. No me reconoció, solo gemía de dolor. Tenía la misma capacidad cognitiva de un bebé. Esto te va a pasar. Mi madre lo apuntó con el dedo. Si te dejas follar por cualquiera. Cuando mi madre consideraba que estaba mirando con demasiada atención a un actor en una película o un modelo de un afiche, me recordaba esta sentencia. Como en La Naranja Mecánica, cada vez que me acercaba lo suficiente a un chico como para sentir deseo, mi estómago se revolvía y el terror a la pérdida de mis facultades me paralizaba. Terminé la ESO, terminé el bachillerato, estudié psicología porque mi madre estaba loca y yo estaba loca. Sin embargo, no pude acercarme a nadie. Llegué a fantasear con tomar un hacha y abrirle la cesera a mi madre, luego prenderle fuego a la casa y reducirnos a las dos mezquinas criaturas a la ceniza que debemos ser. Para evitar caer en el crimen, hice un semestre de intercambio en una universidad norteamericana. Era imperativo para la calma de mi cabeza y de mi espíritu alejarme de mi madre. Tomé unos cursos de literatura para mejorar mi inglés. De allí además surgió el gusto por la literatura anglosajona que me acompaña hasta hoy. Sin embargo, Poe, Lovecraft, Stoker y muchos otros no son solo el resultado de mis estudios, sino de que creo que estos autores descorrieron un velo que revela cuestiones que también se relacionan con un incidente en los Estados Unidos. La universidad norteamericana era extremadamente bella. No había sido aquel un criterio para seleccionarla, sino una externalidad extremadamente beneficiosa. Aquella me hizo bastante bien, pues había llegado a los Estados Unidos con el ánimo apesadumbrado que sucede a cualquier ruptura, especialmente el de cortar un cordón umbilical ponzoñoso que, sin embargo, siempre había estado ahí. A pesar de que consideraba correcta mi decisión, extrañaba desde las caricias y las conversaciones a la hora del té hasta el carácter marimandón y la constante sospecha de lo que podría hacer si salía con mis amigas. Con el paso de las semanas en América, empecé a sentirme ajena a mi tierra natal. En mis momentos más felices llegué a pensar que no existía. En el centro del campus principal había un prado muy verde, en el que en los veranos algunas chicas se ponían a tomar sol. La costumbre me pareció agradable, sin embargo, en aquellos días yo era algo insegura respecto de un cuerpo que me encantaría recuperar, aunque me han dicho que todavía lo tengo. Me costó hacer amistades a pesar de que los americanos parecían fascinados con la chica de un principado que no sabían que existía y que venía de estudiar en Barcelona. Me preguntaban sobre vinos y parecían creer que, por ser europea, debía ser necesariamente sofisticada. Los jóvenes también se me acercaron. Tenía terror de que pensaran que era una chiquilla vulnerable, una presa, un ciervo ágil pero de cristal. Peor aún, habría sido que pensaran que solo me estaba haciendo la difícil. A esas las violan, decía mi madre. El hombre entra en cólera y todos sabemos lo que hace un hombre enojado. Orel, un estudiante ruso, un tipo particularmente bueno, honesto y paciente, hizo todo lo posible por acercarse a mí. Buscó siempre que me sintiera cómoda, así que respetó siempre mis tiempos y límites. Se me abultaban las lágrimas cuando me topaba con mi incapacidad de corresponderle. I'm really sorry, le dije al borde del llanto, pero simulando una risa incómoda. I'm dry down there. Dry as the spit of a mummy. Le dije en voz alta. My mother saw to death. Susurré para mí. Mi primera amistad fue Laura. Era una compañera especialmente hermosa y a pesar de su nombre era la típica americana rubia del Midwest, que se sentía con la obligación de demostrar que no era tonta, aunque creo que nadie lo pensaba, pero ella quería huir del estereotipo. Fue ella la que me invitó a que tomáramos el sol en el Prado, cosa que a mí me daba mucha vergüenza, pero que disimulé para mantener aquella imagen de sofisticación que me habían atribuido. Además, muchas norteamericanas se ponían sus trajes de baño en público a pesar de que sus cuerpos no estuvieran precisamente en forma. Estábamos juntas, disfrutando de un sol clemente y de las caricias de la brisa estival. ¿Te gustaría pertenecer a nuestra sorority?, me preguntó.
Le dije que, según lo que había visto en las películas, fraternities y sororities reclutaban de entre los alumnos de primer año y que yo solo estaría un semestre. Entonces se puso a gatas sobre mí y su cabeza me tapó el sol. Esta no es una de esas sororities. El gesto no pasaba de ser juguetón. Su torso no tocó el mío. Sin embargo, algo en sus ojos me hizo sentir al borde de la locura. Mi respiración se aceleró y entonces, un milagro, advertí una humedad que no fui capaz de atribuir a la excitación. Siempre había sido perfectamente capaz de admirar y contemplar a una mujer bella, pero hasta entonces el deseo jamás había acompañado esa contemplación. Ver a una mujer hermosa era como mirar una pintura bien lograda o escuchar una melodía muy agradable. Sin embargo, aquella tarde sentía como mi rostro ardía despreciando al sol. La nuestra es una hermandad secreta. Si te niegas, tampoco podrás hablar de ella. Y si le dices a alguien, te dejaré como una embustera delante de todos. Si entras, conocerás placeres y secretos prohibidos que te pondrán por encima del resto de los mortales. Luego de decir esto, volvió a ponerse a mi lado y puso su cabeza tocando a mi hombro. Las graves advertencias contrastaban con un tono juguetón y aniñado. Me sentí desafiada, pero con un desafío de juguete, algo así como un juego de la verdad después de varias cervezas. La mano tiránica de mi madre me mantuvo siempre timorata, pero entonces intenté que no se me notara, aunque temía terminar como la más osada de todos los grupos. Pero esta vez decidí hacer una excepción. A esto me inspiró Laura. Aunque estaba un poco asustada, dije inmediatamente que sí, sin siquiera hacer preguntas. En las universidades norteamericanas, los estudiantes viven en unos edificios llamados dorms, en los que normalmente dos comparten una habitación. Yo, sin embargo, estaba sola en la mía y la cama de al lado lucía un colchón desnudo, esperando a otro ocupante que no llegó durante mi breve estadía. Existen animales de tan fiera naturaleza que del sol mismo se defienden y solos por la noche salen fuera. Esa misma noche golpearon la puerta con fuerza y 3 muchachas ataviadas con capas negras y capuchones estaban allí cuando abrí. Hasta aquí todo era muy de película de Hollywood y me sentía como la protagonista de uno de esos films de universitarios. Me imaginaba todas las humillaciones que vendrían y tuve miedo de que me golpearan en el trasero con una de esas paletas de madera. Aunque si lo hace Laura, pensé, si lo hace Laura. Eso no ocurrió, pero hubiera sido muy inferior a lo que ocurrió después. Me vendaron los ojos y me guiaron hasta salir del edificio. Luego me metieron en un auto. Hasta aquí yo estaba de buen ánimo, porque me sentía integrada y todas las idioteces propias de los rebaños que una necesita cuando es joven para validarse, por pura falta de confianza en una misma. Finalmente me desnudaron y me dejaron de pie sin ningún contacto. Escuchaba palabras y frases en inglés mezclados con otra lengua que no conocía. No sé si no puedo o no quiero recordar las palabras exactas, pero sé y nunca voy a olvidar lo que dijeron. El grupo era conocido como la Sororidad de Mitilene y tenía por objeto recuperar con mujeres el culto perdido de la diosa Ciervo Yaoundé, diosa de los bosques de la perdida Hiperbórea. La diosa que es parte femenina y consorte del terrible Nyarlathotep. Ella me daría el poder de conquistar a cualquiera, hombre o mujer, a través del sexo y obligarle a hacer lo que yo quisiera. El costo era que yo también debía estar disponible para cualquiera de las sororas en carne y en disposición a actuar, y debía estar dispuesta a convertir a otras sororas a ese culto pagano, para que los dioses prehumanos vuelvan una vez más a mostrarse en la tierra como lo hicieron hace eones sobre la perdida Hiperbórea. ¿Trabajarás en pro de nuestros planes con meticuloso secreto en cámaras subterráneas con puertas insonorizadas? Pero yo no quería. Empecé a temblar y temí que mis piernas pudieran no sostenerme. ¿Estás dispuesta a someterte con indudable devoción más antigua que el hombre y que la magia corra a través de ti por esta afiliación con la deidad? Esa era la voz de Laura, la divina voz de Laura. Ella, que hizo concebible el liberarme del yugo de una matriarca injusta, ahora me proponía una matriarca benévola. Y dije que sí, y firmé el contrato de sangre. En aquellos días, yo no sabía nada de sociedades secretas ni de cuestiones ocultas. Me imaginaba que todo no era más que un juego de ñoñas dramáticas y dije que sí. Pero ahí estaba, y la realidad palpable y abrumadoramente sensorial de esa noche me hizo pensar que todo lo anterior de mi vida no había sido más que un sueño espurio. El reflejo de la luna sobre un casco de plata. Sentí una punzada sobre mi seno izquierdo, pero no me dolió.
percibí el hilillo de sangre aproximándose a mi pezón. Entonces alguien me puso un parche que olía a alcohol, pero que no ardía. Volví al mundo y me tranquilizó saber que al menos habían tomado las medidas higiénicas correspondientes. Empero, me quitaron la venda de los ojos y frente a mí, sobre una especie de atril de madera, vi un fetiche harto obsceno tallado en madera negra del Níger, que señoreaba un pequeño vidrio opalina. Sentí escalofríos y dudé por segunda vez. Ve en blanco lechoso son Mesa Malej, los recuerdos de años olvidados. Laura susurró en mi oído, sentí sus manos suaves y calientes recorrer por mi cuerpo y supe que no tenía nada que temer. Y vi en el cristal opaco la apertura hacia tierras desaparecidas y me hallé en Muzulán, esa parte septentrional de la antigua Hiperbórea, y sentí en mi cuerpo desnudo el paso de infinitos eones que me liberaron de mi yo insignificante de ese instante, un pequeño astro en la profundidad de la noche de los tiempos. Subieron las luces y vi que estaba en una sala circular. El piso tenía un mosaico de forma de estrella y se veía brillante. Junto a la pared, a mi alrededor, había varias mujeres. Todas estaban vestidas con las mismas capas que llevaban las muchachas que fueron a buscarme. Me llamó la atención que la mayoría no eran precisamente jóvenes cuando se quitaron el capuchón de sus capas. Laura estaba entre ellas y dijo que me reclamaba como suya. Las demás le dijeron que era su derecho por haberme traído. «Tú tendrás ese derecho, criatura mía», declaró Laura. Entonces se acercó a mí con una copa de plata labrada con figura de sátiros sacrílegamente femíneos, imágenes, pensé, de la diosa Ciervo, Yaoundé, y de su culto anterior. Cuando caminó, me di cuenta de que estaba desnuda bajo la capa, y entendí que todas lo estaban. Frente a mí, ella bebió un sorbo de la copa, y luego me la extendió. En ella flotaba un pequeño ponto vinoso. Quizá por el pasmo, o quizá porque este nuevo mundo que se revelaba ante mí, creí reconocer bajeles que en la copa surcaban el alto mar. Laura entonces recitó una frase con un nombre poderoso. Me hizo recostarme en un diván que estaba detrás de mí y que yo no había advertido. Entonces comenzó a acariciarme y entendí que se disponía a hacerme suya como tanto quisieron los hombres y que yo siempre quise evitar. Quise resistirme, sin embargo, para mi propia sorpresa, comencé a acariciarla y mi cuerpo comenzó por primera vez a sentir el placer de la intimidad. Las que estaban alrededor comenzaron a cantar. Abrí mis ojos y esperé ver el cielo de la habitación, pero ante mí se reveló un cielo pleno de peculiares constelaciones con centros en Aldebarán y las Híadas. Miré a mi alrededor y mis nuevas auroras habían transmutado en sus formas ascendidas por la diosa, convertidas en sátiros, sacrílegamente femíneos. Mi voluntad estaba completamente suspendida. Solo entonces supe que podía existir algo así como un orgasmo que no fuera desagradable. Ese orgasmo que quieres sí tener y no a pesar tuyo. Cuando volvimos a la habitación, constaté que la herida no era muy profunda, por lo que me saqué el parche que me habían puesto y estaba efectivamente cicatrizada. ¿Había transcurrido el tiempo verdadero de esos lugares perdidos? Me pregunté. ¿Qué espantoso sortilegio domina ahora mi existencia? Vestida salí por la puerta que me habían indicado. Entonces, el último resabio de mi yo anterior tenía la intención de salir corriendo y acaso denunciar a la sororidad de Mitilene por abuso sexual. Sin embargo, me esperaba Laura para darme un beso en la boca. Entendí que era suya y de todas mis sororas. Qué dulces eran estas nuevas cadenas. Las demás estaban sentadas a la mesa. Había un banquete en honor a la recién iniciada. No quería comer, pero comí. Una mujer de unos 60 años contaba a las demás cómo había usado ese poder para llegar a ser senadora, y apuntó con el dedo a la que había sido su secretaria, entonces sentada riendo en la silla de enfrente. Entonces no la reconocí, pero la he visto después en las noticias. Sí vi otros rostros mucho más reconocibles, entre ellos a la mujer de un reconocido empresario y filántropo. No tuvo que decir que había logrado casarse con él usando el conjuro de la sororidad, y que pronto les mostraría a sus hijas las bondades del culto pagano. No sé cómo llegué al dorm. Estaba agotada. Laura tenía la intención de dormir conmigo, pero tuve que rogarle que al menos esa noche me dejara descansar. Sorprendentemente accedió, pero solo por esa noche. Al día siguiente, yo misma la fui a buscar y con intenciones de forzarla a mudarse a mi habitación, e incluso la presenté como mi pareja al resto de los compañeros. En adelante, mi panorama de fin de semana consistió en bares y clubes de la comunidad gay, a los que iba con Laura y otras mujeres, entre las que habían sororas de Mitilene,
y otras lesbianas no iniciadas y a las que yo naturalmente quise iniciar, pero Laura me pidió que me calmara, pero que le encantaba mi entusiasmo. Este sueño duró hasta que volví a la península. Decidí que la sororidad mitilene necesitaba una sucursal en Europa. Busqué y busqué en todas las bibliotecas del continente, hasta que me hice con un volumen en francés del terrible Necronomicon del árabe loco Abdul al-Azred. Debo admitir con vergüenza que no me hice con él a pesar de encontrarme relativamente cerca de Arkham y de su Universidad de Miskatonic, pues pasé casi cada hora en América en busca del placer sensorial que mi madre, en su mezquino miedo, me había velado. Perdoné a mi madre, naturalmente. Sin que ella me hubiese forzado a huir, nunca habría visto el cielo y las estrellas que iluminaron a la olvidada Hiperbórea, y nunca habría conocido el amor furioso. Desde entonces, he buscado sororas dignas de conocer el poder de la diosa siervo Youndé. Creo que estoy frente a una excelente candidata, una chiquilla medrosa, de piel morena y grandes ojos castaños como las gitanas con las que fantaseaba Hugo. Le mostraré aquella piedra estelar donde ha quedado escrita la inconcebible sabiduría de los dioses anteriores al mundo.